Y bueno, se aproxima la fecha del asesinato, un nuevo aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y me parece, Raúl, en esta hoguera de las vanidades tenemos que tratar irremediablemente esa gran figura, para muchos trágica, para otros heroica, para otros quizás insignificante débil, o débil, insignificante. pero que yo creo que es una de las grandes figuras del siglo XX mexicano, del final del siglo XX mexicano y de la transición, que con su muerte se ha creado tanta leyenda que se ha perdido el personaje real. Mire, Estamos hablando, por supuesto, de Luis Donaldo Colosio. de Luis Donaldo Colosio. Yo salía un día de dar clase, eran aproximadamente las 7 de la noche. Yo salía de dar clase, me encuentro con un señor que trabajaba conmigo y el comentario del señor que trabajó conmigo durante 13, 14 años fue: mataron a Colosio. Mire, yo no pensé que se fuera a atrever Camacho. Dije, oiga, no sea bárbaro, ¿por qué Camacho? Pues es que siempre se andaban peleando, decía. Ese conflicto Camacho-Colosio, de enorme envidia, de disputa, de conflicto entre ellos, provocó también una gran cantidad de información que no tenía que ver con el conocimiento de las cosas. Como fue posteriormente la versión de que Carlos Salinas hubiera mandado matar a Colosio por diferencia. Sí, para Carlos Salinas fue, y creo que pues fue un golpazo, seguir siendo hasta el día de hoy, la peor tragedia política que le pudo político que le pegó la vida. Ahora, ¿se acuerda cuando llegó Camacho a Galloso que una señora le gritó, claro, usted lo mató? Lo o sea, verdaderamente. ¿no? Ahora, hay, como se dijo en aquel momento, sí hay un trasfondo político, que por supuesto Camacho tampoco mandó matar a Colosio, No, eso hombre. creo que queda claro, pero sí hay un enfrentamiento que era desconocido hasta ese momento. Siempre las transiciones, el destape se realizaba en forma estricta, siempre había enojados, los enojados se iban a su casa o tenían alguna compensación o económica o política, como las que pueden ocurrir en este tipo de cosas, claro. Y se solucionaba. Camacho hace el famoso berrinche de Camacho en aquellos días, aquel 28 de noviembre de 1993. Que verdaderamente fue es como un berrinche, fue un berrinche intelectual. ¿No? Yo siento que el caso de Colosio es una herida abierta que hace mucho tiempo han intentado cerrar, pero que en el momento en que se analiza, esa herida vuelve a supurar. Mire, yo quisiera poner un paralelismo, hacer una comparación. Yo recuerdo cuando estuve trabajando en Colombia, 11 meses trabajando una serie, platicaba yo con un amigo y ese amigo me contó toda una versión de 2 asesinatos. El asesinato de Gaitán, ¿sí?, que provocó el llamado Bogotazo, y el asesinato del candidato, creo que se llamaba Galán, al cual manda matar Pablo Escobar. Cuando estos colombianos, hombres en pleno siglo XXI, o sea, estamos hablando de que estábamos hablando del 2010, cuando hablan del Bogotazo, que fue en 1950, 40 y tantos, si no me equivoco. ¿sí? Cuando se habla del Bogotazo, que inclusive García Márquez en sus memorias le da un buen pedazo al Bogotazo y lo cuenta muy bien. Uno se da cuenta por la forma en que se narra es que ahí, en ese asesinato, hay múltiples versiones, hay muchos mitos. Cuando es agarrado a balazos Gaitán, cuando se mete el asesino en una droguería, como le llamaban, que entonces es una farmacia, y que aparece un personaje que le llaman el hombre elegante. Un hombre impecablemente vestido que empieza a dar instrucciones y empieza a provocar que la turba rompa la cortina de la farmacia y por fin acaban arrastrando al asesino por una calle que se llama Carrera Séptima, que es nadie llega a saber lo que es la verdad. Pero bueno, ¿qué magnicidio no tiene esos elementos? Pues mire, el de Kennedy tiene múltiples cosas. El de Robert Kennedy, el de Colosio, el de Galán, el de Gaitán, el de Luther King. Todos los magnicidios, por definición, el de Álvaro Obregón, ya lo hemos platicado incluso aquí, tienen esas características. Exactamente. Eso, siempre parte del magnicidio es la conjura que tiene que haber. Es muy difícil para la gente o para la sociedad decir
un loco agarró un rifle y mató al presidente de Estados Unidos, o mató con un revólver 38 Taurus, que si lo pruebas 10 veces quizás si dispara, al candidato todopoderoso, como debería ser, como era en ese momento Luis Donaldo Colosio. Yo creo que eso es parte yo no sé si hay grandes conspiraciones, pero siempre en este tipo de magnicidios tiene que haber un ambiente político que lo propicie. Está muy bien, ¿no? que esté enrarecido. Y que es ¿sí? parte de la escenografía. Toda la investigación oficial de Chapa Besanilla, que terminó contratando brujas para buscar cadáveres. Hágame usted el favor. O sea, es parte de esa lógica de crear una gran conspiración para explicar un hecho que quizás de otra forma la sociedad no la entiende. Si tú preguntas, si nosotros preguntamos hoy a nuestro público quién mató a Colosio, lo más probable es que haya algunos que digan Aburto, otros van a decir Salinas, otros van a decir Camacho, otros van a Suena decir el apellido de PRI, Córdoba, Montoya. Claro, ¿sí? Y la verdad no es verdad. O sea, pudo haber otros elementos, sin duda hubo otros elementos, sin duda había un clima político muy complejo, muy difícil en ese momento, por el levantamiento, por la posición de Manuel Camacho, por el boicot real que hizo Camacho. Por la fuerza de Camacho, porque Camacho era un hombre de una enorme capacidad para resolver problemas y para poder crearlos. Para crearlos y que había invertido una enorme cantidad de dinero en los medios de comunicación, por lo menos de la ciudad, pero Camacho no tenía, como no tuvo nunca, el apoyo del PRI. No, porque el hombre del PRI, el hombre que sí tenía control del PRI, de las bases de lo que era Solidaridad en aquella época y demás, era Colosio. Era Colosio. Eso es algo que a veces se olvida porque se impone también esa idea que impulsó mucho Manuel Camacho de que Colosio era un hombre débil o que incluso de pensamiento débil, interrumpirlo lo y cual decirle es lo siguiente. absolutamente falso. Ahí yo quisiera interrumpirlo. Yo no tengo el conocimiento que usted tiene, maestro, de la vida de Colosio. Yo no tuve contacto con él. Pero lo que le quiero decir es que yo siento ahora a los viudos de Colosio, porque allá andan los viudos de Colosio, y los viudos de Colosio, pues sí, pues porque el tiempo pasa. Sí, claro. ¿sí? Entonces, estos viudos de Colosio, que no lo digo peyorativamente, porque creo que todo un grupo de personas caen en una sensación psicológica de orfandad. Que cuando les sucede esto se quedan absolutamente desconcertados. Estos viudos, estos huérfanos, que ya son señores muy grandes, hablan de un Luis Donaldo que conocieron en la intimidad, lleno de ideas, inteligente, un hombre limpio, un hombre sin corrupción, y lo que muchos percibimos, que no lo conocimos en la intimidad, es como un hombre que estaba lleno de problemas, con una enorme carga de ansiedad, con una campaña que tenía un sinnúmero de ataques y que no era del todo brillante en ese momento. ¿Sí me explico? Hay como dos Colosios, pues. Y por supuesto ninguno de los dos es el real. Yo creo que Luis Donaldo Colosio primero era un hombre con una formación muy sólida. No era... No, imagínense para llegar a ese nivel. Y además se había formado en Viena. Es cultura de esfuerzo. Claro, y yo creo que quizás eso que él insistió mucho, lo de la cultura del esfuerzo, era real. No era un hombre que venía de la pobreza extrema ni remotamente, pero sí de las clases medias. Magdalena, Sonora, ya ve que los sonorenses y los sinaloenses siempre nos tenemos desconfianza, pero somos muy parecidos, aunque ellos dicen que no. Entonces allá de Magdalena de Quino, un hombre que tenía esa formación, que creció con su propio esfuerzo, pero con una formación muy sólida, pero que llegaba muy bien y muy rápido a la gente, que logró tener el control del priismo y de lo que era entonces Solidaridad. Todo lo con contrario todo el a Cedillo, peso. Él era muy carismático, él tenía una capacidad de palabra, él tenía manejos de ideas. O sea, por eso yo dije hace unos días que Cedillo, pues, en mi opinión, fue un pésimo candidato, y este hombre era un candidato que provocaba que la gente se acercara. Que podría haber funcionado muy bien. Ahora, Colosio sí hicimos un libro. Yo tengo 2, 3 libros escritos sobre ese tema. Uno se llama Desestabilización, pero el otro es un libro muy especial que se llama Domiro. Lo hicimos con Joaquín López Dóriga en su momento. Y
en realidad es una grabación, una larguísima grabación que hizo Domiro García Reyes, era el jefe de seguridad, jefe de Estado Mayor de Luis Donaldo Colosio en la campaña, que cuenta los meses de campaña y su actitud, su accionar en esos meses, cómo era Colosio, cómo lo que sucedía en torno a Luis Donaldo. Y eso lo graba, lo termina de grabar porque Chapa Besanilla lo ponía él como cabeza de esa conjura para matar a Colosio. Él termina de grabar la noche anterior, al día que él cree que va a ser detenido. Finalmente creo que hay una intervención del propio presidente Zedillo de frena un poco esa locura, porque ya había en el propio ejército había un malestar muy profundo por esa actitud. Pero entonces yo creo que hace Domiro, un hombre que estuvo en actividad, se retiró hace poco del ejército, con todos los honores además, un muy buen retrato de Colosio, del Colosio atormentado de enero, febrero, que es enero, febrero y mitad de ansioso, ¿no? Porque ve que hay muchas cosas que quedan fuera están fuera de su control. Un hombre con una enorme capacidad para acercarse a la gente y ser muy afectuoso y demás, terrible también a veces en los regaños, terrible en los regaños a sus subordinados, tenía un carácter caía en la cólera. Muy sonorense, muy fuerte, digamos, en ese sentido, y un hombre además que también cometió errores que le costaron, errores en términos de seguridad. Era un hombre que no quería tener seguridad, que no le gustaba la seguridad, que prefería tener una seguridad de un equipo pequeño, y que creo que todos esos retratos son parciales. Pero eso que cuenta Domiro García Reyes, ahí lo que hicimos con Joaquín fue entregarle los cassettes, él nos regresó una caja de cassettes, los desgrabamos y los pusimos en un libro. Yo creo que el libro fue fundamental para desentrañar un poco lo que ocurrió en esas épocas. Yo creo que eso demuestra el Colosio real, el hombre real de carne y hueso, atormentado un poco también, bastante, por la grave enfermedad que estaba sufriendo su mujer. Entonces, eso, maestro, ubiquémonos un candidato presidencial en una historia completamente diferente. Viene una historia muy compleja, una historia para mí llena de pesadumbre, llena de melancolía, la orfandad de 2 niños, la enfermedad de una señora. O sea, es imposible que tú te mantengas frío, calculador, siendo un político, cuando estás viviendo el desgaste de tu pareja, cuando estás viviendo el acontecimiento de lo que significa esa maldita enfermedad que te mata quitándote, desnutriéndote. Es imposible. Y este hombre vivió estas fases. ¿Sabes la enorme paradoja de la historia? 2 días antes del asesinato de Colosio, Manuel Camacho dice que ya no buscará la candidatura presidencial. De alguna forma reconoce la candidatura de Colosio. Colosio ese día está exultante, feliz. Claro. Ya, ahora sí va a comenzar la campaña, iba a despuntar con un acto precisamente al día siguiente, eso sería el 24 de marzo, en Hermosillo. Ese día anterior, que es cuando ocurre lo de Camacho, lo llama Diana Laura y le dice: oye, estoy viniendo del médico, parece por primera vez que el cáncer está remitiendo. Parece que puede remitir el cáncer. 48 horas después, Luis Donaldo está muerto, Diana Laura está en una situación terrible, y el deterioro de Diana Laura, muere ella unos meses después, si no me equivoco, en noviembre. ¿Qué hubiera pasado? Uno a veces trate de imaginarse el concepto del que no hubiera muerto. Que no hubiera muerto. Sí. Que las cosas hubieran transitado normal en la campaña. ¿Le habría tocado el error de diciembre a él? ¿Cómo lo habría manejado? Hubieran manejado la economía diferente, porque yo creo que no hubiera habido una ruptura como la que hubo entre Colosio y Salinas. El expresidente y el presidente. Ahora, yo sí recuerdo algo perfectamente bien construido y que así debe ser la política. Un discurso
que le provoca estar en la memoria de muchas personas. O sea, un discurso que yo creo que parte del I have a dream de Luther King, claro. para decir yo veo un México, y creo que es un discurso que es una pieza muy bien construida, donde creo que muchas personas trabajan en ese muchísima discurso. persona. Creo que Paz y tiene algún momento, Paz o no, el pero ingeniero el Krause, Enrique el ingeniero sí Krause, que es un participa. hombre de una gran Ahora, solidez. y como Sí. él, muchas otras personas que mandan Y esa pieza tarjetas. le da Ahora, a él un sentido de la memoria en muchas te doy personas. otra paradoja. Yo estuve ese día ahí. Yo estaba cerca de Colosio, lo conocía bien a Colosio y a su equipo, muy bien. El equipo, sobre todo, que redactaba, que estaba en estos temas. Y yo recuerdo, terminando el acto del Monumento a la Revolución, que mucha gente dijo, "Ay, este discurso, La denostación. no". Y recuerdo la prensa del día siguiente, algunos de los periódicos diciendo, ¡ay, qué mal discurso el de Colosio! Ese discurso se hace famoso después de la muerte de Colosio. Realmente valoramos ese discurso, que yo creo que es espléndido. Eso es un documento A mí muy me bien pareció, escrito me pareció y espléndido le da desde a el él un momento que peso lo de escuché. memoria, ¿eh? Desde el momento que lo escuché me pareció espléndido, pero es un discurso que trasciende post-mortem, y eso también no deja de ser terrible y habla mucho de nuestra cultura política. Sí, ¿no? y es un discurso, maestro, bien dicho. No, claro, O sea, era un hombre que manejaba la retórica. Un magnífico orador con una presencia. Lo dijo muy bien. Con una gran presencia. Y creo que en ese momento, para mí hay tres cosas que me duelen mucho. Un hombre de 44 años no merece morir así. Segundo, atrás de lo perfecto, dicen los griegos, solamente está lo oculto. Es oculto, no hemos acabado de saberlo, se soltó una gran información, nadie sabe qué sucede. Y lo tercero, creo que esa herida, en el momento en que alguien revise, va a encontrar cosas que más vale queden en un silencio opaco, que no podemos llamar olvido, ¿sí? Pero que el desgaste del tiempo y cómo van los sucesos de la sociedad nos han hecho dejar oxidados una gran cantidad de recuerdos que no podían quedarse así. Pero ¿sabes qué? Hubo tanta desinformación en torno a la muerte de Colosio, a las supuestas investigaciones, que esa desinformación, creo yo, que ha ocultado para siempre la verdad de lo que ocurrió aquel día en Tijuana. Y Raúl, esos dos Colosios que yo, por desgracia, no conocí, ese que usted conoció. Sí, y yo creo que no era ninguno de esos, era un personaje, como todos nosotros, pletórico de grises. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias. Que este señor esté en buen camino. Salud. Salud.